un minutito. Voy a hacerlo así porque... esto. Un minuto, que estoy mareada ya. Bueno, pienso que nos vamos a tener que resignar a que cada tanto se pueda llegar a cortar, porque pasó 2 veces, cuando otras veces no me pasa nunca, no sé, es épocas donde la banda, la señal anda mejor o peor. Bueno, les estaba diciendo esta propuesta de pensar a las técnicas en sentidos generales o particulares. El caso de las disciplinas particulares es más obvio, las disciplinas, qué sé yo, la lingüística, la sociología, la psicología, etc. Y las metadisciplinas, que sería el caso de la metodología de la investigación, porque antes la llamé metacognitiva, ¿no? Como una disciplina que tiene la característica de tomar a otro o a otra práctica como su asunto de conocimiento. En el sentido que el estudio metodológico, en la perspectiva que le damos acá, estaría vinculado a tomar a la práctica de investigación como asunto de análisis, de estudio, es decir, de indagación. En este sentido, la metodología como metadisciplina es una disciplina que toma, acá está dicho, como objeto de análisis la disciplina científica o los procesos de generación y validación de conocimiento que surgen de ellas. Este es el cuadro en que Samaja justamente presenta estas ideas, como él habla de métodos particulares, métodos generales, yo hablo de técnicas particulares, técnicas generales, disciplinas y metadisciplinas. Bueno, solo para decir que desde esta perspectiva se puede pensar a la metodología desde ese lugar, y un lugar que no suponga una confusión con el concepto de técnica o el uso terminológico, ¿no? Distinguirlo. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar cuáles son los rasgos característicos del quehacer de la investigación que la diferencian de hacer arte o hacer magia o hacer filosofía, por ejemplo, sin por ello caer en la perspectiva prescriptivista. Y otro asunto que me gustaría derivar de esta concepción es si podemos ir más allá de lo que llamaría yo concepciones disociativas o que ubica a las prácticas de investigación por meras oposiciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si uno va a un manual metodológico bestseller, como es el caso de Hernández Sampieri, no sé si ustedes lo conocen o lo leyeron alguna vez, de unas versiones o ediciones a esta parte, si uno quiere ir al apartado, si quiere ir a los métodos, hablan así, métodos cuantitativos, va a la primera parte, y la segunda parte serían los métodos cualitativos. Y está separado uno de otro por una hoja en el medio que dice acá termino lo cuantitativo y acá empieza lo cualitativo. Y lo presento en esos términos porque no se aleja de las maneras en que usualmente se ve y se piensa los grandes asuntos que ponen en oposición el paradigma cualitativo con el cuantitativo en general. Y uno se pregunta, ¿tienen algo en común el enfoque cualitativo-cuantitativo, o son realmente campos asintóticos, con lo cual un manual de metodología debe separar esas regiones y no integran nada común entre ellas? Les pregunto incluso a ustedes, ¿no? ¿Tienen algo en común, por lo cual puedo decir que en los dos casos se hace algo del orden de la metodología de la investigación? Fíjense incluso que en general no es infrecuente que uno diga, no, yo hago quali o yo hago quanti, entonces ya con ese rótulo podemos ir tranquilos por la vida de la investigación, ya sabemos qué somos cualitativistas o somos cuantitativistas. Lo digo un poco en chiste y un poco en serio, como la idea de que habría modos de hacer que nos oponen, nos separan, ¿no? Aunque obviamente hoy se habla de triangulación, etcétera, después también veremos todo ese tipo de cuestiones. El objeto en común, dice Mariana. Bueno, yo creo que ahí es donde se torna necesario o se impone quizás la cuestión de si hay un método o varios métodos y cada uno de ellos inaugura algo independiente, ¿no?
Entonces, yo diría que en una perspectiva, lo llamo concepción disociativa, donde tengo cualitativo versus cuantitativo, el versus. Esto está en oposición a esto otro. Y una concepción que llamaría integrativa, donde me permito pensarla incluso más allá de la triangulación, donde no sé hasta qué punto, o pretendería defender la idea de que no es posible separar lo cualitativo de lo cuantitativo en la dialéctica de lo real. ¿A qué me refiero con esto? Primero, a un cuestionamiento que a mí me parece, bueno, los que escucharon esa conferencia ahí, algo habrán advertido en esta crítica que hago, a la idea de que se pueda rotular a una concepción y a un enfoque y a un tipo de abordaje, me gustaría hablar así, un tipo de estrategia investigativa, con el rótulo cualitativo o cuantitativo, porque si bien eso no quiere decir simplemente que uno en un caso trabaja con números y en otro caso no trabaja con números, se desliza la idea de que en un dominio me la veo con puras cualidades y en otro dominio me veo con puras cantidades o algo por el estilo, ¿no es cierto? Si nos atuviéramos, claro, que en esa conferencia, dice María, quedó claro que hay número en lo cual e interpretación en lo cuanti, exacto, o sea, lo que yo ahí señalo es la idea de que lo cualitativo y lo cuantitativo son determinaciones del orden real, no son algo que nosotros le agregamos o le sacamos a la realidad. No es que porque yo use estadística que hay cantidad o algo del orden de lo cuantitativo en el mundo, y si no uso estadística, no hay algo de lo cuantitativo en la experiencia. Nuestro lenguaje, lo discursivo, con frecuencia, fíjese, acabo de usar un término que es cuantitativo, con frecuencia, apelamos a la idea de la cantidad, ¿no? Si yo digo, qué raro esto, o cómo se repitió en el discurso tal palabra, ¿no? Entonces estoy queriendo decir, es raro, ¿qué quiere decir? Que es poco frecuente. Entonces lo estoy comparando con respecto a un patrón esperable de ocurrencia. Y si estoy comparando con respecto a un patrón esperable de ocurrencia, es que tengo en mi mente la idea de que hay una regularidad de comportamientos y que esta es rara, aunque nunca haga estadística. Pero esas determinaciones del mundo real se me imponen porque la realidad la contiene, hacia su propio desarrollo. Incluso cuando le digo a alguien, no, mira, esta persona no puedes confiar en ella. Bueno, ¿qué quiero decir? Y mira, es una persona que tiene una pauta de comportamiento tal y cual, entonces tengo la vivencia de que hay un estilo de comportamiento, una regularidad en su conducta, entonces se repite algo. Se repite algo que quiere decir que por ese orden de lo numeroso es que puedo sacar esa conclusión de la pauta que presenta, ¿no? De la misma manera que decir que alguien es impuntual. La dialéctica de la idea. Bueno, podría ser, no sé cómo lo estás pensando, a ver, Débora. En este sentido, el término saturación teórica, exacto, muy bien, Natalia, interesante eso, exacto, también lo pienso así. Uno de los métodos, de los presupuestos del muestreo teórico, del muestreo en el enfoque cualitativo, es el concepto de saturación, es la idea que, en definitiva, además, el muestreo teórico lo que busca captar es la variabilidad que presenta un hecho cualquiera, aunque sea un hecho de discurso. ¿Qué cosas aparecen en el discurso? ¿Cómo se manifiestan esas distintas cosas que aparecen? Entonces, la idea de variabilidad, no hace falta que yo use o no use el concepto de variable. La idea de variabilidad está implicada en mi idea de poder relevar todo lo que se manifieste, las multiplicidades, y multiplicidades es una idea cuantitativa, la multiplicidad de las manifestaciones. Entonces, se corren muchos riesgos de quedar rápidamente fascinados, o no sé si la palabra fascinado, admitir muy rápidamente estos términos como buenos descriptores de un modo de hacer investigación. Yo creo que son muy malos descriptores, aunque estén consagrados como tales y ya los tenemos que usar. Yo misma los uso muchas veces. Dice, bueno, no, ¿qué voy a dar? ¿Un curso cualitativo? Entonces, claro, ¿qué esperan? Y hablaré de, lo que se espera es que hable de discursos, pero
el concepto mismo me resulta muy inadmisible, ¿no? Débora. No, Roxana, en realidad lo que pongo es una pregunta, porque una compañera arriba dice que no entiende por qué la dialéctica de lo real, y yo pongo con signo de pregunta también la dialéctica de la idea, pensando en que estás haciendo énfasis en lo real como opuesto de la dialéctica material de la escuela de Frankfurt marxista, en opuesto a la dialéctica de la idea de Hegel. Pensé que venía por ahí, pero lo puse en signo de pregunta para saber si tenía que ver con esto o con otra cosa. En realidad era una pregunta hacia vos, por si leías el hilo, para ver si tenía que ver con esto, que estabas haciendo énfasis en el reconocimiento de que es una dialéctica material y que buscáramos en lo material, digamos, esta integración, digamos, de lo cual y lo cuanti dentro de la materialidad de la realidad. La compañera no entendía y yo te preguntaba a vos si lo recalcabas para que hubiera esta oposición con la dialéctica de la idea de Hegel. No es trivial, y tu aclaración agrega bastante complejidad. Primera cosa, estoy usando el término real en un sentido bastante vulgar, ¿no? Es problemático el término, porque, bueno, hay acepciones del uso de este término. Por ejemplo, para Lacan, el término real sí tiene una acepción completamente distinta a la que todos nosotros, a todo aquel que no esté en el campo específico, no la advierte. O sea, podría ser usado, como dice Débora, como equivalente a realidad. Lo que pasa que en una acepción, sí, hegeliano y dialéctica en general, la idea es un momento de la realidad, no hay la oposición materia-idea. Entonces, si bien para ciertas tesis materialistas históricos, Hegel es un idealista porque pone la idea como aquello a llegar en el sentido de la cúspide de su sistema en la ciencia de la lógica, en verdad yo creo que lo que quiere mostrar Hegel es que la idea está desde el comienzo, solo que allí se despliega en su pura realización, de su plena realización. Y desde una tesis materialista histórica habría un esfuerzo de recuperar, para muchos materialistas históricos, incluso para los propios marxistas, en su origen, dijeron que invirtieron a Hegel, que lo pusieron patas para arriba, es la frase más o menos, no sé exactamente así, pero por ahí va, la dialéctica hegeliana, porque a ellos donde Hegel ponía la idea, ellos ponían la materia misma en el sentido de la historia social humana, como el verdadero motor y el punto de arranque y de llegada de todo la dialéctica del orden material de la historia. Yo la estoy usando bastante más libre, pero sí haría este énfasis de no poner realidad a idea, como si la idea fuera algo que está en la cabeza y la materialidad algo que está en un orden fisicalista del término. Porque ahí tenemos problemas. Claro que no hay modo de no tener problemas cuando uno se mete con estos términos. Entonces, digo, en la dialéctica de a ver cómo lo podríamos decir así, lo que yo pueda pensar del mundo real es un modo de terminación de ese mundo real del cual mi pensamiento es un momento de ese mundo, no es algo que es ajeno a ese mundo mismo. Ahora, si yo planteo la posibilidad de disociar lo cualitativo o lo cuantitativo en la acepción que le estoy dando, yo creo que dije algo mucho más modesto que esto, Débora, que vos traes, que no es que quisiera, no es que no me parezca importante, muy por el contrario, me parece muy importante. Lo que quiero decir simplemente es que en una concepción dialéctica lo que importa ver es, por ejemplo, la dialecticidad de las ideas, y las ideas también pueden tener este movimiento cualitativo-cuantitativo. En este movimiento cualitativo-cuantitativo de las ideas, ¿es de las puras ideas o es que el mundo mismo se manifiesta cualitativa y cuantitativamente? Cuando yo valoro algo cuantitativamente, como decía antes, que es muy frecuente que la gente hable así, o sea, esa frecuencia, o si uso estadísticas, para el caso me da lo mismo, le estoy agregando algo al orden del mundo material definido
hasta socialmente, o como quiera pensarlo, o estoy dando cuenta de una determinación de ese mundo real que la idea, o entendiendo la idea no en el sentido hegeliano ahora, sino la representación mental que yo me hago, permite expresarlo, ¿sí? No que yo me hago, que la estadística hace. La estadística viene a reflejar un comportamiento del mundo en sí, real, ¿se entiende? Entonces, no es que el número le agrega algo y encorseta la realidad en una cifra. No, no hace eso. Simplemente dice, mire, esto que cuando yo digo, esto es raro, o esto es o esta persona es así, WhatsApp, porque la he visto varias veces comportarse de esta manera, o si yo digo nunca o siempre, son términos que están vinculados a lo cuantitativo. O raro o frecuente, son términos cuantitativos, aunque sean discurso. Entonces lo que digo es, lo frecuente y lo excepcional es algo del orden que yo le pongo a la realidad por mi representación, o es una manifestación de la misma realidad que yo puedo captar en esa representación, ¿sí? Entonces, acá yo creo que se están confundiendo dos niveles de análisis que se abren. Uno es el modo en que concibo la relación realidad-representación como representación mental o idea, en el sentido vulgar de la palabra idea, y otro es si en esas representaciones lo cualitativo y lo cuantitativo reconocen una articulación tanto en el mundo de las ideas como en el mundo de la realidad, necesaria, ¿no? Fíjense incluso que el color, yo puedo decir que el color es lo más cualitativo que hay. Si esto es verde y esto es naranja y esto es violeta, son cualidades. Pero sabemos que esas cualidades son resultados de combinaciones cuantitativas de colores primarios, eventualmente de gradientes que tienen que ver con cantidades. Y con lo que emerge como una cualidad es resultado de una combinatoria cuantitativa, si se quiere. Lo digo en esos términos, pero se puede aplicar a un sinnúmero de... Lo digo con el color, porque pareciera que el color es lo más cualitativo que hay. ¿Cómo puedo encontrar cantidad en el color? ¿No? Y sin embargo, es una proporcionalidad siempre de combinaciones. Y yo solapo o mezclo o combino cosas en ciertas proporciones, obtengo determinadas cualidades u otras. Entonces, esta dialéctica cualitativo-cuantitativo atraviesa todos los fenómenos a distinta escala. El tema es hasta qué punto nuestro pensamiento puede dar cuenta, en el propio orden de las categorías, me gustaría decir más que ideas, preferiría hablar de categorías analíticas, de estos procesos. Y en definitiva, mi pretensión era mucho más modesta, solo en revisar la terminología con que se han ido consolidando y consagrando estos versus, estas oposiciones. Cualidad versus cantidad, como si fueran cuestiones antagónicas y no momentos de un propio despliegue del orden real. Entonces por eso digo dialéctica de lo real. En el orden material y en el orden representacional de esa realidad, ¿no es cierto? Entonces hablo de diferenciación e integración, porque no es que quiero llegar a la conclusión de cualitativo y cuantitativo es la misma cosa y es la misma manera de hacer. De hecho las diferencias en estos enfoques no serían, evidentemente, cuando uno se adentra en lo que está en juego con la concepción cualitativa en investigación, no serían del orden trivial del que acabo de decir, acá uso número y acá no uso número, obviamente. Hay muchas otras cuestiones más importantes en juego. Pero no deja de llamar la atención que se hayan consolidado como enfoque quali versus enfoque quanti, es como empobrecer las cosas. Por eso yo prefiero decir que el enfoque cualitativo son aquellos enfoques que se las tienen que ver, digamos, que atienden como asunto a problemáticas vinculadas a procesos de producción de sentido, a las problemáticas del sentido, donde está en juego los procesos de significación, los procesos de interpretación, los procesos de hermenéuticos en un sentido general también. Entonces me parece que es más propio y da cuenta de modo más preciso de los problemas que trae, metodológicos, epistemológicos, ontológicos, todos los que fuimos diciendo, ¿no? Perdón. ¿Se entiende? No sé si quieren... muy interesante, Débora, tu comentario, muy complejo. Va bastante más allá de lo que yo estaba pretendiendo atender, ¿no es cierto?
Karina, ¿querés decir algo? No, bueno, no entendía, como me parecía un poco contradictorio el concepto de la dialéctica de lo real, porque no me podía imaginar una dialéctica que no fuese de lo real, pero ahora que trajiste la explicación entre lo cualitativo y lo cuantitativo como distintos momentos de la realidad, y de ahí quizás el giro dialéctico, ¿no? Digo, si es que estoy entendiendo, ahora entiendo bien. Sí. Me parecía extraño el concepto, digamos, de dialéctica de lo real, ¿no? Pero bueno, es como, usé ese giro para aquella charla y me quedó así, un poco para desafiar la idea de las meras oposiciones. Generalmente una de las cosas que el enfoque dialéctico no comulga, digamos, no admite fácilmente, son las posiciones disociativas, de meras oposiciones, porque parte del supuesto que la tarea de la dialéctica es encontrar el movimiento de integración de la oposición, eventualmente de la contradicción. Entonces, encontrar el movimiento quiere decir no negar, o en todo caso negar la negación, admitir la contradicción, pero también ver de qué manera esa contradicción se resuelve en una síntesis. En este caso, el ejemplo de los colores que daba, ¿no? O sea, como que esto es diferente de esto otro, pero puestos en su relación, producen una síntesis que ya no es ninguno de los dos, es una nueva cosa emergente, pero que las contiene a ellos como un momento suyo, por decirlo así. Algo que va por ese lado. Sí, sí. Insisto, mi pretensión a esta altura es bastante más modesta, es invitarlos e invitarlas a revisar los rótulos que están, por lo demás, muy consagrados, o sea que no es que no dice, bueno, esto no lo voy a usar más, no, ni pretendo eso tampoco, sino que tiene que ver con esta idea de invitar a una metodología reflexiva, una metodología crítica, analítica, donde analítica no en el sentido de la filosofía analítica necesariamente, y no estoy pensando en eso, sino de atender a los fundamentos que dan cuenta de los procesos metodológicos, ¿no es cierto? Y por eso también comencé diciendo que la hermenéutica, la interpretación, las problemáticas del sentido abren desafíos a la metodología importantes, para que ustedes adviertan que no estoy queriendo poner todo en una misma bolsa y es una mezcla sin más. Pero ahí donde veo las diferencias, también los movimientos de integración. Este concepto de diferenciación e integración, que lo tomo de Piaget, incluso Samaja también lo usa, es para decir, bueno, diferenciemos lo peculiar de cada uno, pero al mismo tiempo reconozcamos su común, sus comunes denominadores, e incluso lo común que hace que podamos hablar en ambos casos de metodología de la investigación, ¿no es cierto? Y que además no se resuelve simplemente con decir hay un poquito, de acá hago el momento cual y acá hago el momento cuanti, más allá que procedimentalmente pueda haber algo de eso cuando uso estadística o dejo de usar estadística. Lo que importa es que comprendamos qué estoy haciendo cuando hago eso. Esto es lo que importa. Porque además usar o dejar de usar una técnica, acá viene también lo importante, una técnica, es independiente del método, y por eso viene la importancia de técnica de método. O sea, el método, sí, el método como el conjunto de procedimientos, pero la técnica como un medio y no como un fin. La técnica es un medio. A veces se corren riesgos grandes, con esto también, a ver, riesgos grandes. No sé qué son riesgos grandes, vivimos hoy riesgos grandes, pero ¿qué quiero decir? Que dice que a veces hay un fetichismo de las técnicas, tanto tomando estos términos cualitativas como cuantitativas. Alguien tiene usos de análisis del discurso muy sofisticado y con eso cree que ya tiene la investigación, porque puede usar la técnica del análisis del discurso, o tiene manejo de las técnicas estadísticas sofisticadas y ya tiene la investigación. Y yo creo que no, las técnicas son medios. Para tener una investigación, primero que nada, tengo que tener una idea interesante para investigar. Y eso no lo reemplaza ninguna técnica, ni importa si el enfoque es cualitativo o cuantitativo. O sea, tener la idea, tener un problema que pueda ser investigado, etcétera. Sin eso no hay investigación. Y la técnica no reemplaza la falta o no falta de una buena idea o al menos una idea investigable. ¿Se entiende la importancia que esto tiene? Porque no es infrecuente que haya lo que yo llamo un fetichismo de las técnicas. Y también por eso sirve distinguir el concepto de técnica del de método que estamos usando. Y ojo, que ese fetichismo puede ser tanto cualitativo, si ustedes quieren, como cuantitativo. No es infrecuente encontrar análisis del discurso o trabajo sobre análisis del discurso que toda la vuelta
de mucha sofisticación técnica, y uno dice, ¿y qué, a dónde va todo esto? Estoy como cuando empezamos, o sea, no digo que pase siempre, ni tampoco estoy, al contrario, me parece que hay técnicas de análisis de discurso muy potentes, muy interesantes. Lo único que quiero señalar es que ellas, por sí mismas, no reemplazan la posibilidad de el tratamiento analítico de un tema, porque eso lo da un contenido de capacidad de poder leer en este discurso un algo más que esté en ese discurso que tiene que ver con mi interpretación de eso. Bueno, esta la voy a obviar porque me hace ruido en este momento. Bueno, entonces yo diría que por este camino, ya que el término camino es el que nos acompaña en esto de la metodología, la versión estándar, yo la diría que es la versión que queda más asociada al positivismo, al mecanicismo, a historicista, etc. Y esta versión alternativa que pretendo proponer con ustedes y transitar con ustedes, la definiría como de un enfoque más constructivista o dialéctico o historicista en la acepción que le estoy dando a este término, ¿no? A estos términos. Entonces, hay una visión más restringida en la versión estándar, acerca de lo que puede ser o no científico, por decirlo así, y en la versión alternativa una versión más amplia en esto que llamé antes la perspectiva ampliada de la ciencia y de la investigación al comienzo de todo este desarrollo. Esta concepción tendría una vocación reconstructiva, metacognitiva, entender a las ciencias como práctica científica. Bueno, todo esto que hemos dicho de algún modo se resume acá, ¿no? Una ciencia como una práctica social, producción de conocimiento vinculada a contextos, cambia conforme estos se modifican, tiene una vocación historicista, pero el último punto que lo agrego deliberadamente, y es el más desafiante a la altura de todo lo que vengo diciendo, al mismo tiempo, pretendería yo, y esto habrá que verlo en el desarrollo de todo lo que vayamos diciendo, pretendería que el enfoque sea antirrelativista. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto que hemos dicho, dependencia de los contextos, o determinación de contextos históricos, sociales, historicismo, reconstrucción, etc., no termina siendo necesariamente, o no termina siendo, o no debiera terminar siendo para esta concepción, al mismo tiempo una tesis relativista, que dijera, bueno, hay tantas modos de hacer investigación como cada quien, o tantas lecturas del mundo como cada quien puede hacer, aquí una, allá otra, etc., sino que al mismo tiempo un enfoque historicista, un enfoque reconstructivista, etc., no abandona la posibilidad de un conocimiento que pueda estar fundado, validado intersubjetivamente. Es decir, que haya todos estos componentes vinculados a los procesos de investigación, a la ciencia como práctica social, no tiene como consecuencia un relativismo metodológico y científico, o epistemológico, ni un subjetivismo sin más. En este punto, la oposición se separa de muchas otras tesis actuales, inclusive vinculadas al modo de concebir la ciencia y la práctica de investigación. Bueno, ¿algún comentario? Estamos ya sobre la hora. ¿Cómo lo ven el menú? ¿Cómo ven la oferta de temáticas? ¿Cómo les suena? ¿Algún comentario que quieran compartir? Desafiante. Hay que... Ay, te fuiste. Interesante y hoy es como medio abrumador, ¿no? Como también ciertos preconceptos que uno ya tenía y tal vez es desde otro enfoque que hay que ajustar. Pero me parece que, bueno, será este recorrido en este cuatrimestre. Bueno, más que ajustar, nueva normalidad. lo ideal sería poner en diálogo, que podamos... No, y además, como yo le comentaba a las chicas, que en este mini break que tuvimos, que yo lo había leído a Samaja cuando tuve la licenciatura en museología en la UNLAC con metodología de la investigación, y que en ese momento me pareció casi como inentendible. Era como que yo leía otro mundo porque uno venía con la cabeza de Hernández Sampieri, que básicamente era como mucho más más aplicable a diferentes disciplinas. Pero ahora que lo empecé a leer de vuelta,
Samaja, es como que ya le encontré la vuelta. Bueno, no hay problema, es difícil de leer. Era muy buen docente, muy bueno, pero bastante compleja su lectura. Estaba muy influenciado, justamente como Débora comentó recién, un autor que tuvo mucha influencia en Samaja, que fue Hegel. Y Hegel es muy crítico y muy difícil. Y creo que esa influencia tuvo impacto en su escritura. No así en su docencia, porque era absolutamente llano y amigable. Totalmente, porque los videos que vos ves, que vos buscas de Samaja, o sea, digo, ¿qué contraste entre lo que explica y cuando lo vas a la lectura? Sí, eso es así, es verdad. Por eso te entiendo que te haya costado, no tenés que justificarte esa dificultad que me parece, por ahí lo estás diciendo ahora porque después de haber dicho que te costó tanto, pero es frecuente que pase. Le hago una consulta. Vale. Teníamos como actividad o sea, como lectura de apoyo para esta clase, envió para leer varios capítulos. Sí. De su libro. Y había un capítulo que no estaba, que era digamos, todo lo que es la cuestión de deducción. Y yo lo leí igual, y fue el que más amable me pareció, el que más entendí, me parece. ¿El capítulo 3? El capítulo 4. 4. No, el 3, que era el único que no estaba. Era del 1 al 5, y había uno, que creo que era el 3, que no había que leerlo. Bueno, no, yo lo leí. Porque ustedes ya tuvieron, muchos de los que están aquí, no sé tu caso Florencia, pero cursaron lógica. Claro, lo que pasa es que yo no cursé. Recién empecé. Pueden leer todo lo que quieran, yo digo lo básico. Yo no voy a dar los temas de lógica e inferencias. Antes los daba, ahora por ejemplo correspondería dar un texto de Samaja, que sí creo que es amigable, Héctor. Héctor es tu nombre. Sí. Es un texto muy amigable, muy llano, se lee solito, que corresponde también a la conferencia que está puesta ahí, que puse de Samaja, que trabaja él unos temas de Peirce, de un artículo de Peirce, que es Los caminos del conocimiento de Peirce, los métodos para fijar creencias de Peirce, Charles Peirce, y él los reinterpreta con un tema que es con un título, Los caminos del conocimiento. Fíjense que la palabra caminos es métodos, y los caminos del conocimiento, o sea, los caminos para producir conocimiento. Totalmente. Y ahí Peirce permite una ampliación también de estos métodos de la ciencia. Eventualmente veré si mañana digo alguito. Me tengo miedo, les voy a decir así, porque es un tema que cuando me meto me lleva 2 horas como mínimo, y estoy como corriendo contra reloj. Tengo que evaluar qué me conviene desde el punto de vista de la comprensión, del recorrido, de la amigabilidad, o sea, de que ustedes tengamos buena onda para que se entretengan y no sea tan tediosa la clase, qué sé yo, todo un montón de cuestiones a atender conjuntamente en esta virtualidad que es un desafío grande, ¿no? Sostener 4 horas, en definitiva, más allá de los intervalos y las caídas del sistema que ayudan a que ustedes se tomen un break en el medio. Pero veré cómo lo organizo. Si no lo doy así en la clase, lo dejo como lectura, eventualmente veo si puedo subir algo grabado, no sé, son alternativas posibles. Pero decía eso para decirles que ahí también hay materiales que, como decía Florencia, que están, y no sé si los voy a dar todo. En el caso del capítulo 3, no lo recomendé porque ustedes van a tener un curso de lógica y eso, por otra parte, el capítulo 3 es muy introductorio a los temas de lógica, no me dijo la lógica, o sea que lo que pasa es que tiene el aporte de la abducción y la analogía, que también trae Samaja y que también desarrolla Peirce. Peirce es al que le debemos el concepto de abducción, ¿no es cierto? Tan potente por su parte. Sí, primera parte de los caminos del conocimiento, me pregunta Beatriz, o lo comenta Beatriz. Después alguien me preguntó acá el tema de que no sea relativista, no me acuerdo cómo es la pregunta, va a quedar para mañana en todo caso, y también se irá aclarando en el correr de los tiempos. Hay cosas que yo anticipo y que las voy a retomar, pero que no las puedo desarrollar todas ellas juntas desde el punto de partida.
lo de hoy fue como poner un menú, ¿no? Como decir, bueno, acá transitaremos, estos son nuestros presupuestos, marcos epistemológicos generales, algunos de ellos voy a profundizar un poquito más acá o allá, y después veremos cómo todos esos marcos se van recorriendo y hasta dónde podemos llegar también. Por ejemplo, a mí me gustaría dedicar alguna clase a hermenéutica y los problemas de la interpretación en la investigación. Me parece que es un tema muy potente. Incluso para discutirlo con esto, los marcos de los enfoques cualitativos y demás, no sé, espero poder llegar porque sé que es algo que puede interesarles. Me va a ser muy útil, lo pido, pero no lo obligo, digamos, una invitación a que escriban alguito en el foro y que yo lo leo así de cruzado, rapidito, para ver un poquito quiénes son ustedes, pero Bien. eso lo podemos hacer acá, porque ya sería un tiempo enorme, fíjense que claro. vino la mitad de la gente que está anotada. O sea, hay 50 personas y hay 90 y pico anotados. Entiendo que capaz que hay gente que se anotó, y se anotó por deporte, o se anotó y no la va a poder cursar sincrónicamente, sino que la escuchará después, como subimos las clases. Bueno, todas esas posibilidades están. ¿Este horario les queda bien en general? Perfecto. El foro, donde están los enlaces del Zoom. Perfecto, porque coincide con lo que iba a ser la pasada. Claro. ¿Cómo, Carolina? Sí, no sé si me escuchan. En el Ahora filtro del Zoom, donde estaba el enlace de Zoom, no llegaba la notificación. Yo, por ejemplo, hoy ingresé un ratito antes porque no me había llegado la notificación, pero si no es de suscripción obligatoria no te aparece. Entonces, a menos que vos justo entres, capaz no se enteraron, digamos. Y bueno, pero yo avisé hace tiempo, desde los primeros días del mes, en la presentación. ¿El aula virtual nunca la habían visto antes? Sí, quedó claro. Bueno, ahí decía, tal día y tal día, va a ser el Zoom a tal hora. Que en el mismo día van a subir el enlace con la dirección. Claro, si uno no le llega, tiene que entrar y buscarla, ¿no? Sí. Porque esto quedó clarísimo. ¿Cómo? Que quedó clarísimo eso. Puede ser que hay gente que no pueda cursar a esta hora, digamos así, cursar. Y la gente termina de trabajar por lo general a las 6. Claro, por eso también lo corrí para esta hora. Oficialmente el horario es de 10 a 18. Sí, yo lo tenía. 8 horas no se puede dar un curso así, 8 horas es la locura. Entonces 4, y 4 al día siguiente. Sí, y así vemos, vamos complementando. De hecho, cuando nos anotamos estaba contemplado eso. Un viernes o sábado. Por eso. Pero pensando que hay gente que pueda estar trabajando, lo corrí un poquito hacia la tarde para que... No tendría problema tampoco hacerlo 6 a 10, pero de 6 a 10 y mañana a las 10 de la mañana es como mucho, me parece. Mejor, ¿no? Bueno, gracias, Karina, me alegro. Te vi ahí, fuiste mi apoyo moral todo el tiempo con tu buena onda. Yo debo decir que tardé mucho en animarme a hacer la maestría porque son toda gente muy admirada por mí, y entonces, bueno, me parece un gran desafío porque me gusta mucho, admiro mucho este camino de la metodología, así que bueno, para mí un gran desafío y estoy muy contenta. Y para mí también tenerte acá, porque la verdad que, bueno, nuestro vínculo pasa por otro lado, así que buena hora, veremos cómo nos va, pero gracias por estar y por venir, por estar. Sí. Bueno, y estoy muy contenta también porque debo decirle a los compañeros y compañeras que, como todos nos pasa, ¿no? Pero digo, tomar la decisión en este momento de iniciar un proceso formativo en este contexto tan complicado del aislamiento, algunos estamos como medio solos, ¿no? Algunos vivimos solos. Sí, es como, a mí es un desafío de tiempo, pero en el mismo sentido me alegra conocer gente nueva y me parece que también es una oportunidad. Complicado, pero una oportunidad también, así que Bueno, y aparte muchos de ustedes, si todo va como la ciencia dice que puede llegar a ir, el año que viene se estarán viendo. Nos encontraremos. Claro, a festejar. En la pileta. Sí. Haciendo el final. No se olviden de eso. Bueno, los vemos mañana a las 10. Nos vemos mañana. Descansen. Gracias. Chao, Roxana, hasta mañana. Chao, chicos. Hasta mañana. Chao a todos. Chao a todos y todas.
Chao, Fe. Mañana Chao, con chao. mate. Chao, Roxana. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, Karina, chao. Todos. Chao.